Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián Echeandía, alumno de sexto año de Medicina en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y el día de hoy les voy a hablar del diagnóstico de los virus de la hepatitis. Vamos a comenzar con una breve introducción. No vamos a andar mucho en esto, pero nos va a permitir enfocarnos en las partes del diagnóstico. Entonces, todos los virus de la hepatitis son ARN, salvo hepatitis B, que es un virus ADN. Ese es el primer punto. Sobre los síntomas agudos, tenemos que tener en cuenta que muchas de las infecciones de hepatitis por estos virus son asintomáticas. El paciente no se da cuenta que está infectado. Si es que ocurren síntomas, puede ocurrir fiebre, malestar, náuseas, vómitos, anorexia, dolor en el hipocondrio derecho, ictericia, coluria, hipocolia y prurito. Estos últimos cuatro son por colestasis. Y si se dan cuenta, los he puesto al final porque en casos que hayan síntomas, muchas veces estos síntomas causan lo que se llama una hepatitis anictérica, es decir, tienen fiebre, malestar, náuseas, vómitos, dolor en el hipocondrio, anorexia, pero no tienen ictericia ni otros síntomas de colestasis. Entonces recuerden, asintomáticos, hepatitis anictérica y la típica hepatitis ictérica. Sobre hepatitis A, hay que saber que la transmisión es fecal-oral. En general, A y E tienen transmisión fecal-oral, mientras que B, C y D tienen transmisión por sangre y fluidos. La hepatitis A es común en países en desarrollo, porque como es fecal-oral, está relacionada a la contaminación, sea de alimentos o de agua, con materia fecal que tiene hepatitis A. Esto se da una pobre higiene y sanitización. El cuadro de la hepatitis A siempre es autolimitado, es decir, siempre causa una hepatitis aguda y nunca llega a ser crónica. Y existe una vacuna disponible. Importante sobre la hepatitis A también, puede llegar a producir un cuadro severo, que es poco común, pero que puede ocurrir, y se llama hepatitis fulminante. Por eso es importante vacunarse. Otro cuadro sintomático de hepatitis A es que puede causar un cuadro prolongado de hasta 12 semanas y también puede causar un cuadro colestásico, donde la ictericia es marcada. Sobre la hepatitis E, también hemos dicho que tiene transmisión fecal oral, también es autolimitada, es decir, solo hay cuadros agudos, pero se han descrito cuadros crónicos en pacientes inmunosuprimidos y trasplantados. Entonces, A y E, aparte de ser fecales orales, son solo agudas y E a veces puede tener causas crónicas. Y una cosa importante de E, recuerden, E de embarazadas, que es gestantes, es que en las gestantes o embarazadas, la hepatitis E puede causar un cuadro de alta mortalidad, causar una hepatitis fulminante en estos pacientes. Entonces recuerden, E con embarazadas de gestantes. Y hay una vacuna, pero que está solo aprobada en China. La hepatitis B, hemos dicho que B, C y D son por vía sexual y sanguíneas. Entonces, hepatitis B vía sexual, endovenoso por transfusiones, por eso es que se hace tamizaje de la sangre. E incluso un paciente que va a donar sangre, o una persona que va a donar sangre y que ha tenido hepatitis B anteriormente, no puede donar sangre, por más que ya haya sido curado o que el cuadro haya sido solo agudo y haya remitido. Y otra transmisión importante de la hepatitis B es la materno-fetal, es decir, transmisión vertical de la madre al feto. En el caso de la hepatitis B y C, bueno, y D, porque vamos a ver luego que está asociada con B, aparte de ser transmisión por vía sanguínea y de secreciones, tienen la posibilidad de hacerse crónicas. Entonces acá vamos a hacer dos grupos, A y E, que es fecal oral y agudos, salvo E, que podría generar cuadros crónicos en los pacientes que mencionamos, y B, C y D, que es sexual y sanguínea, que pueden causar cuadros crónicos. En el caso de B, en los adultos, el menos de 5% de adultos con hepatitis B va a ser un cuadro crónico. Es decir, la mayoría de adultos que se infectan de hepatitis B hacen un cuadro autolimitado, al igual que la A o E, por ejemplo, y que no se llega a ser crónica. Pero en el caso de los perinatales, es decir, de los recién nacidos, el 90% de recién nacidos infectados con hepatitis B, es decir, a través de la transmisión materno-fetal, hacen cuadros crónicos. Y esto aún más importante es que en el caso de las hepatitis, los síntomas están dados por el sistema inmune. Y los niños, los recién nacidos, tienen un sistema inmune inmaduro. Entonces van a tener hepatitis B, no van a hacer mayor síntomas y a lo largo de unos años van a ser un cuadro crónico que puede manifestarse recién cuando hagan cirrosis, falla hepática o carcinoma hepatocelular. Es por eso que es muy importante hacer un tamizaje de las gestantes en sus controles prenatales y vacunar al niño, al recién nacido, disculpen, apenas nace. Se coloca una dosis de hepatitis B apenas nace y luego las dosis siguientes a los meses correspondientes. Y existe una vacuna recombinante, como estaba mencionando, hepatitis A y hepatitis B tienen vacuna. En el caso de hepatitis B, la vacuna son 3 dosis y es una vacuna recombinante del antígeno de superficie, que lo vamos a ver luego. Sobre hepatitis C, hemos hecho B, C y D, pueden hacerse crónicas y es transmisión por sangre y fluidos. En el caso de hepatitis C, tiene gran variación antigénica, es decir,
los antígenos que tiene este virus varían constantemente y el sistema inmune no puede generar una defensa adecuada y por lo tanto es difícil de erradicar. Al ser difícil de erradicar, en los adultos más del 50% hace infección crónica, a diferencia de hepatitis B, que en adultos menos del 5% hace infección crónica. Y otro punto importante de la versión antigénica es que no hay vacunas, por el mismo hecho que los antígenos están variando constantemente. En el caso de infección crónica en adultos, esta infección suele ser asintomática o los síntomas suelen ser muy leves, por lo tanto, recién, si es que no han hecho un tamizaje ante exposición o posible sospecha de contagio de hepatitis C, los adultos que hacen infección crónica recién se dan cuenta que están infectados con hepatitis C cuando tienen síntomas de las complicaciones de la infección crónica, como cirrosis, falla hepática o carcinoma hepatocelular, y es muy tarde para hacer algo. Otro punto importante de la hepatitis C es mucho que es por sangre y por fluidos. Sin embargo, por vía sexual es poco común y es más común en los usuarios de drogas endovenosas, es decir, por accidentes punzocontactes en los trabajadores de salud o por los mismos usuarios de drogas endovenosas que rehúsan las agujas y entre ellos las pueden compartir y contagiarse de hepatitis C. Y en las transfusiones también, sin embargo, ya se hace tamizaje de las bolsas de sangre que van a ser donadas para evitar que estén con hepatitis C. La hepatitis D también se llama agente delta y así como B y D suenan similar, B y D van juntos siempre, porque para que D pueda infectarte, tú tienes que tener hepatitis B ya de base o infectarte al mismo tiempo de hepatitis B y hepatitis D. Esto es porque la hepatitis D o el agente delta no tiene los genes necesarios para las proteínas de la envoltura, solo tiene un antígeno delta que está adentro en el núcleo, pero no tiene los genes para generar proteínas que le permitan tener una envoltura. Entonces no es funcionante a menos que uno ya esté infectado con hepatitis B o se coinfecte con hepatitis D y B, y de tal forma que el virus de hepatitis D usa el antígeno de superficie de hepatitis B que vamos a ver luego para formar su envoltura. Y como dije, hay dos definiciones, coinfección versus superinfección. La coinfección es cuando una persona se infecta al mismo tiempo de hepatitis B y D, mientras que la superinfección es que una persona que ya tiene hepatitis B de base se infecta de hepatitis D. La importancia de esto es que en la superinfección uno ya tiene hepatitis B que está de larga data y al momento de infectarse con hepatitis D puede hacer una reactivación de la hepatitis. Mientras que en la coinfección, que es hepatitis B y D al mismo tiempo, hemos dicho que en el caso de hepatitis B, en adultos menos del 5% por vía crónica. Entonces en la coinfección es algo similar y suele ser un cuadro autolimitado. Y la vacuna de hepatitis B protege contra hepatitis D, porque si uno no se puede infectar de hepatitis B, tampoco se va a poder infectar de hepatitis D. Este es un cuadro que resume los 5 virus de la hepatitis que hemos mencionado. Y recordar nomás que A y E es fecal oral, mientras que B, C y D son por fluidos o sangre. En el caso de C, más que nada por usuarios de drogas endovenosas y raro sexual y vertical. Mientras que en hepatitis B, aparte de fluidos y sangre, también está la transmisión vertical de madre a hijo. Y en el caso de hepatitis D, tiene que haber hepatitis B o infectarte al mismo tiempo de hepatitis B con D para poder tener hepatitis D. Otro punto importante es la duración de enfermedad, que hemos dicho B, C y D puede ser aguda o crónica, mientras que A y E son agudas. En el caso de E, pueden haber cuadros crónicos en pacientes inmunosuprimidos o pacientes trasplantados. Complicaciones en hepatitis A, que puede causar una falla hepática fulminante. Hepatitis B, C y D, las complicaciones de cronicidad, que hemos dicho cirrosis, carcinoma hepatocelular, falla hepática crónica. Y en el caso de hepatitis E, E de embarazadas con alta mortalidad en gestantes. Y la vacuna hemos dicho que solo A y B tienen vacuna, pero D indirectamente uno se está protegiendo cuando se vacuna contra hepatitis B. Ahora vamos a hablar del virus de la hepatitis A. El diagnóstico de hepatitis A lo vamos a hacer con anticuerpos, sean IgM o IgG. Sabemos que IgM aparece al inicio e IgG aparece luego. Entonces, si tenemos IgM positivo anti-hepatitis A, nos va a indicar infección aguda, siempre y cuando IgG sea negativo. Ahorita vamos a entender esto mejor con el gráfico. Entonces tenemos acá la infección de hepatitis A. Ocurre la infección y el anticuerpo IgM anti-hepatitis A empieza a elevarse. Acá está la enfermedad clínica, que en algunos casos puede ser asintomática, y el IgM se va a elevar, y después que el IgM se eleva y empieza a descender, empieza a elevarse el IgG, que se eleva después que el IgM hemos dicho. Sin embargo, puede haber un periodo en el que ambos coexistan, porque el IgM se eleva en la infección aguda, es decir, ahorita uno tiene la infección y el IgM es positivo, pero se demora en desaparecer, es decir, la infección aguda ya pasó
el virus ya desapareció del cuerpo, pero sigue habiendo IgM, que esto puede persistir por 3 a 6 meses, así uno no tenga la infección en ese momento. Entonces, si tenemos IgM positivo e IgG negativo, sí o sí nos está indicando una infección aguda, porque si hubiera persistencia de IgM, es decir, si el IgM es positivo y la infección ya pasó, también va a haber IgG. Entonces, un IgM positivo con un IgG negativo nos indica que en ese momento está ocurriendo infección, así el paciente no tenga síntomas. En el caso que IgM sea positivo e IgG sea positivo, nos puede indicar que la infección ha sido reciente, es decir, ya pasó, pero el IgM todavía no desaparece porque puede durar 3 a 6 meses y el IgG obviamente ya apareció. Entonces, un IgM positivo con IgG positivo nos indica o que estamos al final de la infección, donde ambos pueden ser positivos, o que hubo una infección reciente y el IgM todavía no termina de desaparecer y está bajando. Y un IgG positivo con un IgM negativo nos indica que había una infección previa. Pueden haber sido hace un año, 2 años, 20 años, 30 años. O la otra opción es que el paciente haya sido vacunado contra hepatitis A. ¿Por qué? Porque el IgG es el que nos provee de inmunidad y memoria inmunológica contra este virus. Entonces, un adulto que le hacemos la prueba de hepatitis A y tenemos IgG positivo e IgM negativo y nos dice que nunca se ha vacunado contra hepatitis A, ¿qué es? Es una infección previa. Y si el paciente nos dice, pero yo nunca he tenido síntomas, nunca me he puesto amarillo. Recuerden que la hepatitis A en muchos casos puede ser asintomática, sobre todo en niños, o anictérica, y puede haber tenido una fiebre, malestar en algún momento de su vida que no ha pensado que es hepatitis y que desapareció por sí solo, y al final sí fue una hepatitis. Entonces a él le decimos, o de niño tuviste hepatitis y no te diste cuenta y eso te limitó, o has tenido como un cuadro gripal que fue una hepatitis. Y por eso el IgG es positivo y el IgM es negativo. IgM positivo se presenta en el inicio de síntomas, llega a un pico en la fase aguda o convaleciente temprana, pero lo importante es que es detectable hasta 3 a 6 meses. Entonces ya no tenemos la infección, pero seguimos detectando IgM. Por supuesto que cuando detectamos IgM en este periodo ya apareció el IgG. Si tenemos un paciente con IgM positivo sin síntomas, si es que el IgG también es positivo, nos indica una hepatitis A previa con persistencia de IgM. Es decir, estamos en este periodo de 3 a 6 meses donde el IgM sigue siendo detectable, pero ya no hay infección. Otra opción es que sea un falso positivo, que es raro. Y la otra opción de un IgM positivo sin síntomas con un IgG negativo, ahí sí nos está indicando de una infección asintomática, porque si tiene IgM positivo y IgG negativo, sí o sí tiene una infección en este momento. Y si no tiene síntomas, se trata de una infección asintomática. Y esta infección asintomática por hepatitis A es más común en niños menores de 6 años. Esta es la misma gráfica y a modo de repaso breve, IgM positivo, IgG negativo, infección aguda. IgM positivo, IgG positivo, estamos en ese periodo o que la infección está terminando o que el IgM persiste por más que la infección ya haya culminado y el IgG ya apareció. E IgG positivo con IgM negativo nos indica infección pasada o que el paciente ha sido vacunado, porque IgG representa inmunidad. IgG se detecta en la fase convaleciente temprana, es decir, cuando ya está acabando la infección y persiste por décadas o por toda la vida y nos da memoria inmunológica. Y como dijimos, IgG positivo con IgM negativo indica una infección previa o que el paciente ha sido vacunado. Muy bien, ahora vamos a hablar de hepatitis B. Hepatitis B es un poco más largo y es el más complicado para mí de todos estos, pero si prestamos atención se va a entender. Tenemos en hepatitis B antígenos. Los antígenos nos van a indicar infección, es decir, el antígeno es la partícula del virus, como vamos a ver ahora en una imagen. Y si la partícula del virus está presente, significa que el virus está presente, por lo tanto que hay una infección en este momento. Hay tres antígenos en realidad, el antígeno de superficie, el antígeno E y el antígeno core, que es el C. Sin embargo, el antígeno core o core no es medible. Lo que podemos medir es el anticuerpo contra el antígeno core, que lo vamos a ver ahora después, pero no el antígeno core. Por tanto, los únicos antígenos medibles y que clínicamente importantes son antígeno de superficie y antígeno E. Si bien ambos indican infección, porque si vemos que el E es positivo, el paciente en este momento tiene el virus de la hepatitis B. Y si vemos que el antígeno S es positivo, tiene el virus en su cuerpo. Pero la diferencia entre estos dos es que si el antígeno E es negativo, no necesariamente nos indica lo opuesto, es decir, que el paciente no tiene infección. Mientras que el antígeno S, si es negativo, sí nos indica con gran certeza que el paciente en ese momento no tiene infección, salvo que estemos en el periodo ventana, que vamos a verlo después. Por tanto, el antígeno por excelencia que nos indica infección, sea aguda o crónica, es el antígeno S.
Ahora, respecto a los anticuerpos, cada antígeno va a tener su anticuerpo correspondiente. Anticuerpo contra el antígeno de superficie, anticuerpo contra el antígeno E y anticuerpo contra el antígeno core, que no está acá porque no se puede medir, pero el anticuerpo sí se puede medir, el anticore. A su vez, el anticore solamente lo vamos a dividir en IgM, IgG y anticore total. El anticore total es la suma de anticore IgM y anticore IgG, mientras que el anticuerpo contra el E y contra el de superficie no lo vamos a dividir en IgM y IgG, solo medimos el total. De ahí vamos a entender la importancia de esto. Y finalmente el ADN del virus de la hepatitis B, porque hemos dicho que hepatitis B es virus ADN, mientras que los otros son ARN, nos indica infección. Porque el ADN, si está el ADN presente, está el virus presente, al igual que el antígeno, y nos va a indicar infección. Sin embargo, esto no se mide siempre, y lo que usamos más acá es el antígeno S, como dijimos. La prueba por excelencia para medir infección de hepatitis B es antígeno S. Entonces acá tenemos el dibujo del virus de la hepatitis B, y tenemos el antígeno de superficie que está alrededor. Tenemos el antígeno core que no lo podemos medir. Y si se dan cuenta acá estas estrellitas verdes son el antígeno E. El antígeno E es como el antígeno core pero que está truncado, es decir, tiene unos aminoácidos menos, pero se parece en estructura al antígeno core. Imagínense que este antígeno E está flotando acá en el espacio entre estos dos. Es para imaginarnos. Y cuando cuando el virus está infectando a una célula, a un hepatocito, y se está dividiendo el virus constantemente, y lo que ocurre es este antígeno E podría escaparse. La cosa es que se escapa este antígeno E, porque estos están sueltitos, a diferencia de los otros, a la sangre. Entonces, si tenemos antígeno E en sangre, obviamente nos indica infección, pero lo que nos indica principalmente, nos indica que está habiendo bastante replicación del virus y a la vez que el paciente tiene la capacidad de infectar, es decir, hay una alta infectividad. Mientras que el antígeno S en sangre nos indica infección. Porque si no tenemos antígeno E en sangre, no necesariamente el paciente no está infectado. Porque podría tener antígeno E negativo y antígeno S positivo. Eso nos indica que está infectado. Porque el antígeno E lo que hace simplemente es indicar infectividad y replicación. Si no está presente el antígeno E, pero está presente el antígeno S, el paciente está infectado, pero no es altamente infectante y tampoco está ocurriendo mucha replicación del virus. Y el antígeno core que no se puede medir. Entonces, nuevamente, el antígeno S es un marcador de infección, sea aguda o crónica. El antígeno S también se llama antígeno Australia o antígeno australiano. Y aparece en suero 1 a 10 semanas después de la infección, a veces antes del inicio de síntomas. La hepatitis B crónica, la definición de crónica es la persistencia del antígeno S por más de 6 meses. Le medimos hoy día al paciente y tiene antígeno S positivo. Le medimos en 6 meses con un día y tiene antígeno S positivo. Ahí definimos que el paciente tiene hepatitis B crónica. Esa es la forma de definir hepatitis B crónica. No con otras cosas, no con el anticuerpo core IgG o con el anticuerpo core IgM, nada. Hepatitis B crónica es la persistencia del antígeno S por más de 6 meses. Punto. El antígeno E hemos dicho que es como un antígeno C truncado y que es un marcador de replicación e infectividad. Es decir, si encontramos antígeno E, sí, el paciente está infectado y a la vez tiene gran capacidad de infectar a otras personas. Pero si no encontramos antígeno E, no necesariamente indica que el paciente no tiene hepatitis B, porque si no encontramos antígeno E y encontramos antígeno S, el antígeno S es el que nos determina que el paciente está infectado. Y un paciente con antígeno S positivo y antígeno E negativo sí está infectado, pero no está teniendo tanta replicación ni tanta infectividad. Mientras que un paciente con antígeno S positivo y antígeno E positivo, aparte de estar infectado, tiene gran replicación viral y gran infectividad. Y esto es porque se ha visto en estudios que la presencia del antígeno E correlaciona con niveles más altos del ADN, acá debería ser ADN, de hepatitis B en suero. Es decir, el ADN es el gold standard para detectar la carga viral, porque estamos midiendo directamente el ADN del virus. Pero como es un proceso más complicado, se ha visto que el antígeno E correlaciona bastante bien con la carga viral, es decir, a mayor antígeno E o simplemente la presencia de antígeno E nos indica que hay una mayor carga viral, una mayor replicación del virus y una mayor infectividad del paciente. Entonces, el ADN de hepatitis B aparece 2 a 5 días luego de la infección, es lo primero que aparece, y permite detectar la carga viral. Esto es más importante para el tratamiento en el caso de las hepatitis B crónicas. Ahora pasamos a los anticuerpos. El anticuerpo contra superficie aparece después que ha desaparecido el antígeno de superficie. Es decir, el anticuerpo contra superficie nos indica que el paciente ya se ha curado, porque es el que provee inmunidad y es el que persiste de por vida.
así como el IgG del virus de la hepatitis A nos indicaba que el paciente o ha sido vacunado o ha tenido una infección previa, pero que ahorita tiene inmunidad. El anticuerpo contra el antígeno de superficie, acá no medimos IgG o IgM, simplemente la presencia del anticuerpo contra el antígeno de superficie, nos indica que el paciente ya ha sido curado o que ha sido vacunado, es decir, o ha tenido infección de hepatitis B o ha sido vacunado. Y esto sí lo podemos diferenciar con el anticore, como vamos a ver después. Pero lo que sí tienen que saber es que conforme el antígeno de superficie desaparece, es decir, conforme nos estamos curando la infección y conforme aparece el anticuerpo contra el antígeno de superficie, puede haber un periodo en que ambos están a niveles tan bajos que no son detectables y que no tenemos ni antígeno S ni anticuerpos contra el de superficie. Y si no tenemos antígeno S, decimos el paciente no tiene hepatitis, porque no hay antígeno S, no está infectado. Y medimos también el anticuerpo contra ese y decimos, pero el paciente tampoco ha tenido hepatitis, porque no está presente este anticuerpo contra el de superficie que nos indica inmunidad. Entonces simple decimos que el paciente está propenso a tener hepatitis B. Sin embargo, si estamos justo en este periodo entre que se está curando la infección y está apareciendo el anticuerpo contra ese, se llama el periodo ventana, el paciente en realidad ya se está curando la hepatitis, sí ha tenido hepatitis, y lo determinamos midiendo el anticore, que vamos a ver después. Eso nos va a permitir determinar que estamos en el periodo ventana. No se preocupen ahorita, después con los gráficos se va a entender mejor. Y el anticuerpo contra el antígeno E, lo que nos permite determinar es lo opuesto al antígeno E. Recuerdan que el antígeno E nos indicaba infectividad y replicación. Entonces, si un paciente tiene anticuerpo contra el antígeno E, nos indica que hay disminución de la carga viral y remisión de la enfermedad hepática, es decir, que está yendo por buen camino y que el cuerpo está pudiendo lograr controlar la infección. Así como el antígeno E indicaba infectividad y replicación, la presencia del anticuerpo contra el antígeno E nos indica que el cuerpo está logrando controlar la infección. Sin embargo, la presencia del anticuerpo contra el antígeno E no nos indica que el paciente ya no tiene la infección. Un paciente puede tener antígeno S positivo y anticuerpo contra E positivo. Eso nos indica que está infectado, porque el antígeno S es lo que manda para infección, pero que está logrando controlar esa infección. Y en la infección crónica, un paciente con infección crónica, recuerden que la definición de infección crónica es la persistencia del antígeno S por más de 6 meses. Entonces, un paciente con infección crónica y le medimos antígeno E y anticuerpo contra E. En una infección crónica podría estar presente el de acá o podría estar presente el de acá. Conforme progresa la infección crónica, el paciente puede seguir teniendo antígeno E presente, es decir, es una infección crónica que está con alta replicación, con alto daño hepático, o puede ser una infección crónica con la presencia del anticuerpo contra E. Es decir, una infección crónica donde el cuerpo está logrando controlar esa infección, pero sigue infectado, pero al menos no hay tanto daño hepático. Sin embargo, como todo en medicina, no siempre se cumple eso y hay pacientes con infección crónica con el anticuerpo contra el antígeno E que uno diría está controlando la infección, pero no. Sí tiene las enzimas hepáticas elevadas y por más de tener anticuerpo contra el antígeno E, está teniendo daño hepático. Ahora vamos a hablar sobre el anticor. El anticor total, recuerden que incluye tanto IgM como IgG, y como ven es un marcador de muchas cosas. Anticor total positivo puede indicar infección aguda, infección crónica, infección resuelta o infección oculta, que es otro término que vamos a ver después. Entonces, el anticor total no nos sirve de mucho para determinar si se trata de infección aguda, crónica, pasada o oculta. Recuerden que entre infección aguda e infección crónica lo que determina es el punto de corte de la persistencia de antígeno en superficie por más de 6 meses. No tiene nada que ver el anticor en definir si es aguda o crónica. El anticor lo estamos dividiendo en total, IgM e IgG. Los demás anticuerpos antisuperficie y anti-E no se subdividen en IgM e IgG. El anticor va a ser al inicio IgM y después de un periodo de tiempo va a cambiar a IgG. Este cambio de IgM a IgG del anticor no tiene nada que ver con que la infección pase a ser crónica o con la infección se resuelva. Este cambio de IgM a IgG es totalmente independiente del curso de la infección. Simplemente depende del tiempo. El cambio de IgM a IgG se da en un promedio de 3 a 6 meses. Así la infección se vuelva crónica o así la infección se resuelva a los 2 meses. Por tanto, el IgG va a persistir de por vida, sea que el paciente sea curado o que sea infectado crónicamente. Pongamos un ejemplo. Un paciente es diagnosticado hace 2 meses con hepatitis B, con la presencia de antígeno de superficie. Como va 2 meses con antígeno de superficie positivo, es una infección aguda. Si le hacemos una prueba del anticor total, el anticor total va a ser positivo, porque el anticor total aparece cuando inicia la infección. Eso es importante tenerlo en cuenta. A diferencia
del anticuerpo contra el antígeno de superficie que aparece cuando la infección cede, el anticuerpo aparece junto con el antígeno S. Y recuerden que no podemos medir antígeno C. Por tanto, en una infección aguda, el paciente va a tener antígeno S positivo y anticuerpo positivo. Esto lo vamos a ver mejor en las gráficas. Ese anticuerpo positivo al inicio de la infección va a ser IgM. Y conforme la infección progrese o se resuelva, independientemente del curso de la infección, ese IgM va a cambiar a IgG. Entonces, en nuestro paciente que tiene 2 meses de infección, le tomamos anticor, el anticor total va a ser positivo, y si le tomamos el IgM, como tiene 2 meses, lo más probable es que el IgM sea positivo, porque todavía no ha cambiado IgG. Si el paciente sigue con la infección y pasan 4 meses, que es infección aguda, y le volvemos a tomar un anticor, el anticor podría ser IgM, pero también ya podría haber cambiado a IgG y la infección sigue siendo aguda. Si a los 4 meses el paciente pasa un mes más, 5 meses y se cura, la infección se resuelve, se quedó en infección aguda resuelta, el anticor, tomamos una medida del anticor y va a seguir siendo positivo. Tomamos una medida del antígeno S y como la infección se resolvió, el antígeno S ya es negativo y empieza a aparecer el anticuerpo contra S, si es que ya pasamos el periodo de ventana. Entonces, un paciente con infección resuelta va a tener antígeno S negativo, anticuerpo contra S positivo, porque la infección ya se resolvió, y el anticor va a seguir siendo positivo. Una vez que el anticor aparece, no desaparece nunca más. Pero este anticor puede ser IgM o IgG. Si la infección se resolvió a los 4 meses, por ejemplo, podría seguir siendo IgM, aunque en algunos pacientes ya podría haber cambiado a IgG. Si la infección se resolvió a los 4 meses, le tomamos anticor, que la infección ya se resolvió y sale IgM, le pasan 10 meses y le volvemos a tomar anticor, el paciente no ha vuelto a tener ninguna otra enfermedad, simplemente tuvo un episodio de hepatitis B hace 10 meses y le tomamos el anticor, lo más probable es que el anticor ya ahora sea predominantemente IgG porque ya ha cambiado de IgM a IgG. Entonces, en un paciente con antecedente de hepatitis B curada, el IgG va a ser positivo y se mantiene de por vida. En un paciente con infección crónica de hepatitis B, es decir, con antígeno de superficie más de 6 meses, el IgM también va a cambiar a IgG, y esto independientemente del tiempo. Es decir, un paciente se infecta hoy día con hepatitis B, tiene antígeno de superficie positivo, pasan 6 meses, ya se volvió infección crónica, pasan 7 meses, sigue en infección crónica, y el IgM podría seguir siendo IgM a los 6 meses, por ejemplo. Pasan 6 meses con 2 días, sigue habiendo IgM. A los 7 meses quizás decide virar a IgG y la infección se mantiene, la infección de hepatitis B. El cambio de IgM a IgG es simplemente una cuestión de tiempo. Entonces, el IgM anticor incluso podría persistir hasta más de 6 meses, hasta por 2 años, junto con la aparición de IgG. E incluso en un paciente con infección crónica, pongamos que tiene 10 meses de infección crónica, su anticor ya es IgG, lo hemos medido como IgG, y después de un tiempo el paciente se empieza a sentir mal de nuevo, le tomamos un anticor y sale IgM, que de IgG haya cambiado a IgM nos puede indicar una exacerbación de la infección crónica. Un ejemplo, una exacerbación de una hepatitis B crónica es que el paciente se haya infectado con hepatitis D y a esto se llamaría superinfección. Ahora vamos a entender mejor lo del anticor y los otros anticuerpos y antígenos con el diagrama de la infección aguda. Entonces, en la infección aguda tenemos que acá el paciente está expuesto al virus de la hepatitis B y empieza a aparecer el DNA de la hepatitis B porque es la presencia del virus y lo que nos determina la infección es el antígeno S. Recuerden que antígeno S indica infección. Obviamente, si hay infección, va a haber la presencia del ADN viral. Y junto con la infección, el inicio de la infección, hemos dicho que va a aparecer el anticor, primero IgM. Esto independientemente de que se haya curado o no se haya curado, con la infección aparece antígeno S, aparece ADN y aparece anticor IgM al inicio. Y bueno, también puede o no puede haber antígeno E. Esto del antígeno E se usa más para la infección crónica que para la infección aguda. Por supuesto que en una infección aguda la replicación es grande y lo más probable es que en la infección aguda el antígeno E sea positivo, porque el virus está iniciando su infección y se está reproduciendo, se está replicando bastante. Y hay una gran infectividad y una carga viral elevada. Entonces, el ADN que debería decir acá, y es lo primero que aparece y nos permite detectar la carga viral, que como dijimos es más importante para los cursos crónicos. Por eso esto no se suele medir en los casos agudos. Con el antígeno S positivo nos basta para decir que es una infección aguda si es que tiene menos de 6 meses. Después de la aparición del ADN, casi a las semanas aparece el antígeno S. El antígeno S nos está diciendo que está infectado el paciente y junto con el antígeno S lo más probable es que también aparezca antígeno E, porque como dije en una infección aguda hay gran replicación
el virus está invadiendo un montón de células, el paciente tiene alta infectividad y es probable que el antígeno E sea positivo. Pero igual, esto se usa más para la infección crónica, como vamos a ver luego. En el caso del anticor, hemos dicho y tienen que tener en cuenta, a diferencia de los otros anticuerpos como vemos acá, el anticor aparece desde el inicio de la infección prácticamente. Y lo primero que aparece anticor es IgM. Durante la infección aguda, el IgM puede cambiar a IgG o puede permanecer IgM. Hemos dicho que esto depende de un tiempo independientemente del curso de la infección. Y el IgG, una vez que pase en el tiempo, se va a quedar para toda la vida en el paciente. Entonces, en este paciente con infección aguda, acá tenemos la enzima hepática que más o menos nos dice el curso de la infección. Cuando desaparece la infección aguda, claramente el ADN va a desaparecer porque ya no hay virus, el antígeno S va a desaparecer y va a empezar a aparecer el anticuerpo contra el antígeno S. Y hemos dicho, entre la desaparición y aparición de este, hay un periodo de ventana donde no se pueden medir ninguno de los dos, es decir, ambos son negativos. Pero el anticor siempre está presente desde un inicio. Es más, acá empieza a aumentar, aumentar, aumentar y ya se mantiene estable. Por lo tanto, en este periodo de ventana, el anticor ya es bastante positivo y se puede detectar, sea IgM o IgG, el anticor va a ser positivo. Y hemos dicho que si es IgM o IgG, eso no depende de la infección, si es aguda o crónica, simplemente depende de un periodo de tiempo que es propio del cambio de anticuerpos y no de la infección en sí. Y por otro lado, ignoremos por ahora al antígeno y anticuerpo contra E porque eso se usa más para la infección crónica. Pero obviamente, en un paciente que ya se le resolvió la infección aguda, no va a tener antígeno E porque ya no hay virus. Lo más probable es que desarrolle anticuerpos contra E, que podrían o no ser detectables. Y hemos dicho que el anti-S permanece de por vida, indica inmunidad, y el anticor, si el paciente está infectado, también va a permanecer de por vida. Por supuesto que mientras más tiempo pase, más probable que el anticor sea IgG, mientras más tiempo pase sea de que se acabó la infección o que la infección continúe. Lo vamos a entender mejor con dos gráficos o tres gráficos adicionales. En este caso el paciente se infecta, acá no hemos puesto el antígeno E porque, ni la carga viral, porque en la infección aguda no son tan importantes, porque nos lo vemos representado con el antígeno S. Al inicio de la infección hay un pico de antígeno S, acá está la infección y conforme la infección cede, es decir, el paciente se cura, empieza a aparecer el anticuerpo contra S. Y hay este periodo entre que el antígeno S baja y el anti-S sube, que ninguno de los dos son medibles. Pero hemos dicho que el anticor, sea IgM o IgG, empieza a elevarse desde el inicio de la infección, es decir, desde que el antígeno S está elevándose. Al inicio de la infección, el anticor va a ser IgM. Y conforme pasa la infección, el anticor puede cambiar a IgM o cambiar a IgG o permanecer como IgM. Lo importante es que cuando la infección está terminando, el anticor ya está a su máximo y en este periodo ventana en el que la infección está terminando, el anticor claramente va a ser positivo, sea IgM o IgG. Entonces, si en este periodo ventana medimos el anticor total, va a ser positivo. Y si tenemos anticor total positivo con antígeno S negativo y con anti-S negativo, nos está indicando que nos encontramos en el periodo ventana y el paciente está saliendo de una infección reciente de hepatitis B. En este gráfico que aparece el antígeno E, para especificar qué sucede en el periodo de ventana con este, tenemos que al inicio de la infección empieza a aumentar el antígeno S. También va a haber antígeno E porque en una infección aguda hemos dicho que hay bastante replicación viral, pero que no es de utilidad en el caso de infección aguda, pero igual existe. Y el anticor que también empieza a aumentar desde el inicio de la infección. Conforme la infección cede, es decir, el antígeno S disminuye, el anticuerpo contra ese empieza a aumentar, y acá está el periodo ventana. Conforme la infección cede, el antígeno E va a desaparecer porque ya no hay virus, la infección ya se dio y podría aparecer anticuerpos contra E. Este es el punto de corte, esta línea punteada es el punto de corte para lo que se puede medir y lo que no se puede medir. Este antígeno E durante la infección podría permanecer abajo de la línea punteada o arriba, igual con el anticuerpo contra E, podría o no ser detectable. Por eso es que en el periodo ventana, lo que ya va a estar positivo sí o sí es el anticor, sea IgM o IgG. Y el anti-E podría ser positivo, sí, nos ayudaría si es positivo para decir que es el periodo de ventana si es que el anti-S y el S son negativos. Pero también podría ser negativo, no ser detectable y no nos va a ayudar de nada. Por lo tanto, en el periodo de ventana lo que sí o sí va a estar positivo es el anticor. Y este gráfico que ya vemos también adicionalmente, la carga viral, tenemos que conforme inicia la infección sube el antígeno S, la carga viral es positiva,
También empieza a aumentar el antígeno E porque es una infección aguda donde hay replicación. Podría o no podría ser detectable. Y lo que es importante que tengan en cuenta, como les dije, es que al inicio de la infección también aumenta el anticuerpo. Conforme la infección aguda cede y aparece el anti-S, hay ese periodo ventana donde no se puede medir ni el antígeno S ni el anti-S, pero el anticuerpo ya es positivo. Y el anti-E podría ser medible en este periodo ventana como también podría estar por acá. Por eso no se usa. A ver, si han entendido esto, vamos a repasar. La primera fila. Tenemos un paciente que tiene antígeno S positivo, anticor IgM positivo y anticor total entre positivo y negativo con carga viral positiva. Imaginémonos que este paciente hace 6 meses tenía antígeno S negativo. ¿Qué interpretaríamos? Como el antígeno S es positivo, sí o sí es una infección. Aguda o crónica depende cuánto tiempo ha estado este antígeno S. Como el dato que les dije es que el paciente hace 6 meses hizo una prueba de antígeno S y resultó negativa, esta se trataría de una infección aguda. Este anticor IgM positivo nos podría hacer sospechar a que la infección es aguda o es reciente, porque hemos dicho que el IgM cambia a las 3 a 6 semanas, a las 3 a 6 meses, y que en ciertos casos el IgM podría persistir hasta 2 años, junto con el IgG que ya apareció a los 3 a 6 meses. Como acá tenemos anticor total, que es la suma IgM-IgG que está en el medio, es decir, no hay mucho IgG porque lo único que suma acá es el IgM, y el IgM cambia a los 3 a 6 meses, podríamos más o menos decir que el paciente está en una infección aguda o quizás en una infección crónica de reciente inicio. Pero lo que determina si es agudo o crónico es el hecho del dato que les dije que hace 6 meses el antígeno S en el paciente era negativo. Porque si el antígeno S en el paciente hace 6 meses era positivo y ahora estamos a los 6 meses con un día y sigue siendo positivo, y es infección crónica, por más que el anticor IgM siga siendo positivo, porque este puede cambiar a IgG a los 6 meses o podría ser a los 7 meses, independientemente de la persistencia del antígeno S. Ahora, la segunda fila, antígeno S negativo. La segunda y tercera fila, hagamos las dos al mismo tiempo. En estos dos, el antígeno S es negativo, por lo tanto, no hay infección. O podríamos estar en el periodo ventana. Sin embargo, el periodo ventana hemos dicho que es cuando antígeno S y anti-S son negativos. Y acá el anti-S en estos dos casos es positivo. Por lo tanto, en estos dos casos, el paciente no tiene infección y ya tiene inmunidad. La inmunidad puede haber sido adquirida por una infección previa que se curó o por la vacuna. Para saber esto, hay que ver el anticor. Hemos dicho que en un paciente con infección previa, el anticor sube al comienzo de la infección y se mantiene elevado para toda su vida, sea IgM o IgG. Lo más probable conforme pase el tiempo es que se convierta a IgG. Por eso en este caso el IgM es negativo, porque quizás ya pasaron años en la infección de hepatitis B. Y esto nos indica que tiene anticor positivo con anti-S positivo. Y en el caso de vacunación, la vacuna recombinante solo es del antígeno S. Si nos ponemos una vacuna de antígeno de superficie, el cuerpo solo va a crear anticuerpos contra ese antígeno. No tiene por qué crear anticuerpos contra anticor porque no lo hemos colocado en la vacuna. Por tanto, un paciente vacunado que está protegido con anti-S no va a tener anticor positivo porque la vacuna solo crea anticuerpos contra S. Y eso nos previene infectarnos. Por lo tanto, en esta fila sería un paciente que ha tenido infección previa y en la otra fila sería un paciente que ha sido vacunado. Este gráfico es para recordarlo de la primera fila que como vemos en la infección aguda, el antígeno S es positivo, el anticor es positivo, sobre todo en la mayoría de casos IgM y luego cambia ese IgG, pero eso es relativo, hemos dicho, y la carga viral es positiva. Y acá el dato de agudo era porque les dije que el paciente hace 6 meses tenía un antígeno S negativo. La segunda fila era una infección pasada y la tercera fila era la vacunación. En el caso de la infección pasada, como vemos, esta es la infección aguda, acá se curó, el anti-S ya es positivo y el anticor que subió desde el inicio de la infección se mantiene positivo para el resto de la vida. Por eso anticor positivo, anti-S positivo es una infección pasada. Y en el caso de la vacunación, solo anti-S. Nuevamente acá, si todos tenemos antígeno S negativo, no hay infección, anti-S negativo, ahí decimos o nunca ha habido infección o estamos en el periodo ventana. Para determinar esto tenemos que ver el anticor. Si el anticor es negativo, es que nunca ha habido infección, porque en el periodo ventana el anticor sería positivo. Por lo tanto, en este paciente nunca ha habido infección de hepatitis B, tampoco nunca se ha vacunado, porque si no, este caso sería positivo, y por lo tanto es un paciente susceptible a infectarse por hepatitis B y que no se ha vacunado. En este caso,
Acá tenemos, como es el mismo caso que vimos anteriormente, un anticuerpo positivo con un anti-S positivo es una infección pasada y el paciente es inmune por la presencia de anti-S. Y el antígeno S negativo nos indica que no hay infección actual. En este tercer caso, antígeno S negativo, decimos muy bien, puede que nunca se haya infectado o puede que estemos en el periodo de ventana. Vemos el anti-S que es positivo, por lo tanto, el paciente ya tiene inmunidad y puede que haya sido una infección previa o la vacuna. Para determinar esto, si es periodo ventana, el antígeno S y el anti-S deberían ser negativos y el anticuerpo debería ser positivo, por lo tanto no es. Si es inmunidad previa, puede ser vacunación o infección previa. Si fuera infección previa, el anticuerpo también sería positivo, pero en este caso solo el anti-S es positivo, por lo tanto esta es una inmunidad debido a vacunación. Es importante mencionar que esta cantidad de anticuerpos contra S se puede medir cuantitativamente, y el punto de corte para decir que estamos protegidos contra infección es mayor o igual a 10 miliunidades internacionales por mililitro. Y esto se le mide a los trabajadores de salud para identificar si es que su vacunación contra hepatitis B ha tenido efecto o no. Si sale menos de 10.000 unidades internacionales por mililitro, hay que volver a realizar la vacunación. Este paciente que ya hemos visto en el caso anterior, si tiene antígeno S positivo, es que está infectado ahorita. Si está infectado ahorita, para decir si es agudo o crónico, hemos dicho que depende de la historia del paciente. Si hace 6 meses el antígeno S era negativo, es una infección aguda. En este caso colocan infección aguda sin darnos mayor dato porque el IgM anticore es positivo. Pero hemos dicho, con IgM anticore positivo, podríamos sospechar que es infección aguda o que es una infección crónica reciente, pero no podemos determinar con exactitud si es o no una infección aguda. Por lo tanto, para cada decir de infección aguda, deberíamos conocer la historia del paciente si ha tenido una exposición reciente o si hace 6 meses su antígeno S era negativo. Y el anticuerpo, recuerden que en una infección sea aguda o crónica, va a ser positivo, porque se eleva junto con el antígeno S. En este caso tenemos un antígeno S positivo, por lo tanto el paciente está infectado. Para decir si es agudo o crónico hay que ver el tiempo. El anticuerpo en este caso es positivo, porque hemos dicho que desde la infección aguda el anticuerpo empieza a elevar, y el IgM es negativo, el IgM anticuerpo. Si el IgM anticuerpo es negativo, hemos dicho que cambia de IgM a IgG. En este caso el IgG anticuerpo es positivo porque es el anticuerpo total. Y total es IgG más IgM. Como IgM es negativo, todo esto representaría IgG. Como he dicho que el IgM cambia de IgM a IgG en un periodo de 3 a 6 meses, podría ser que ha cambiado a los 3 meses y el paciente está en infección aguda. O como ya no hay nada de IgM, podría ser que ya hayan pasado más de 6 meses y la infección sea crónica. Pero para determinar esto, como dije, tenemos que conocer la historia del paciente. Y más importante, el dato es si hace 6 meses ha tenido un antígeno S positivo o negativo. Sin embargo, esto nos aproximaría más hacia una infección crónica, que es la que vamos a ver ahorita. Ahora, con el diagrama de infección crónica, el ADN del virus en una infección crónica va a persistir. Y acá este gráfico, supongamos, nos dice que en este punto de corte donde está la flecha, ya pasaron 6 meses del antígeno S positivo. Entonces desde acá ya han pasado 6 meses. Todo acá son 6 meses que ya pasaron y ya estamos definiendo el inicio de la infección crónica. Como vemos, el IgM anticore puede cambiar a IgG anticore justo al inicio de la infección crónica. Es decir, en este punto de corte ya es infección crónica, pero hay IgM anticore. Esperamos unas semanas más y ya cambió a IgG anticore y sigue siendo infección crónica. O este corte podría haber estado más acá, depende de cada persona. Por lo tanto, IgM o IgG anticore no nos dice si es agudo o crónico. Y el anticore va a estar presente siempre en infección aguda, en infección crónica, en infección resuelta. Lo que nos va a determinar que es crónico es la persistencia de antígeno S por más de 6 meses, que como le dije, este gráfico decía que ya desde acá habían pasado 6 meses el antígeno S. Ahora, en una infección crónica ya tenemos que tomar en cuenta el antígeno E. El antígeno E, como vemos acá, al inicio de la infección crónica suele ser positivo porque hay una alta replicación, por eso es que ha persistido la infección. Conforme pasa el tiempo, algunos pacientes pueden, su sistema inmune, controlar de cierta forma la infección y disminuir la replicación, mas no eliminarla completamente. Es decir, siguen infectados, sigue habiendo presencia de antígeno S y de ADN, pero ya logran controlar la replicación y disminuir la infectividad. Por lo tanto, aparece el anti-E y desaparece el antígeno E. Cuando aparece el anti-E, hemos dicho que en la mayoría de pacientes esto refleja una disminución en la replicación, lo que podemos ver acá en la carga viral, como el ADN disminuye, mas no desaparece en la infección crónica, donde con anti-E
Hay una menor replicación, por lo tanto hay una menor carga viral, pero sigue habiendo persistencia del antígeno S que nos indica infección. El antígeno S, la cantidad del antígeno S no nos indica si hay más infección o menos infección. Hemos dicho que eso nos indica la carga viral y la presencia o no del antígeno E. En pacientes con infección crónica, el antígeno E puede estar presente siempre y nunca variar a anti-E y el paciente tener un daño hepático continuo, como vemos acá las enzimas hepáticas tan elevadas en esta curva de atrás, y eso ameritaría tratamiento. Hay otros pacientes con infección crónica que después de unos meses pueden cambiar a anti-E y las enzimas hepáticas disminuyen, como vemos en la curva de abajo, y la carga viral disminuye, y eso ameritaría más observación que tratamiento porque están logrando mantener la infección y quizás poder erradicarla. Pero dijimos que se escapaba la regla que habían ciertos pacientes con anti-E positivo, es decir, sin antígeno E, que deberían haber controlado infección por la teoría de que el anti-E refleja una menor replicación, pero que igual tienen enzimas hepáticas elevadas, como vemos acá, y tendrían una carga viral más elevada. Esos pacientes también están teniendo un mayor daño hepático y necesitarían recibir tratamiento por más que el anti-E esté presente y no haya antígeno E. Eso lo vamos a ver mejor en una tabla de comparación entre las diferentes fases que hay en la etapa crónica. Recuerden que la definición de hepatitis B crónica es persistencia del antígeno S por más de 6 meses, nada el IgM o IgG anticuerpo. El ADN de hepatitis B es detectable con PCR y otras técnicas, y acá sí es importante determinar la carga viral para el aspecto del tratamiento. Y un antígeno E era el marcador de replicación e infectividad, como lo mencioné anteriormente. Y esta cero conversión de antígeno E a anti-E en infección crónica puede tomar años, como vemos acá. Esto podría ser a los meses, a los años, o podría nunca darse y el paciente tiene que recibir tratamiento, como podría ser bien al inicio, es variable. Y el anticuerpo no sirve de nada decir si es IgM o IgG para decir si es agudo o crónico. Simplemente en una infección crónica puede haber IgM, pero lo más probable, por cuestión de tiempos, es que ya haya IgG. Pero eso no nos determina que sea crónico la presencia de IgG, porque este cambio podría ocurrir antes también, mientras que esté en infección aguda. Esta es otra tabla de la CDC. Vemos acá las 24 semanas que nos marcan los 6 meses. A partir de este punto, como el antígeno S es positivo y hace 6 meses también era positivo, y si dicen que se positivizó a las 4 semanas, entonces a las 28 ya determinamos que es infección crónica porque pasaron 24 semanas y persiste el antígeno S. En este punto de infección crónica, en este paciente, en este gráfico, vemos que el anticuerpo es positivo. Eso siempre va a ser así. Hemos dicho que el anticuerpo se empieza a elevar desde el inicio. En este paciente, el anticuerpo total, que es representado por la suma IgM y IgG, es en su mayor parte IgG, porque si vemos la curva IgM ya está disminuyendo. En otros pacientes esta curva IgM podría seguir por acá y bajar después, o podría haber bajado totalmente acá. Hemos dicho que eso no determina si es agudo o crónico. Lo que nos importa en ese paciente con infección crónica definida por persistencia de antígeno S por más de 6 meses es que en este paciente, en este punto de las 36 semanas, tiene antígeno E positivo. Es decir, hay una gran replicación y mayor daño hepático. Y en este paciente le hacemos seguimiento y después de años ya cambia de antígeno E a anti-E, es decir, logra controlar la infección y hay menor daño hepático. Sin embargo, para poder corroborar esto tendríamos que medir las enzimas hepáticas y la carga viral para determinar que este no es un paciente que se escapa de la regla en la que anti-E indica menor replicación. Por lo tanto, este ya vimos que era IgM anticor negativo y anticor positivo. Dijimos que para decir crónico era el punto de corte de 6 meses, pero nos podríamos aproximar en este caso que ya era crónico. Sin embargo, necesitamos saber el tiempo de, de antígeno S positivo. Y este último caso que tenemos antígeno S negativo, o sea, el paciente no tiene infección supuestamente, pero tiene anticor positivo. ¿Cómo no va a tener infección y tener anticor positivo? La única opción es que haya tenido una infección previa y ya se haya curado. Para ese caso, debería tener anti-S positivo, pero tiene anti-S negativo. Si tiene anti-S negativo, antígeno S negativo y anticor positivo, hemos dicho que es el periodo de ventana, es decir, cuando está saliendo de la infección aguda, se está resolviendo la infección aguda, el antígeno S está disminuyendo y el anti-S recién está aumentando, pero el anticor que ya empezó a aumentar desde el inicio de la infección, en este caso es positivo. En esta tabla de up-to-date nos dicen que hay 4 posibles interpretaciones. Nosotros quedémonos con que este es el periodo ventana de una resolución de infección aguda, que es la que vemos en el punto 1, que se puede estar recuperando de una infección aguda de hepatitis B. Las otras 3 interpretaciones son más laboratoriales. Por ejemplo, en el punto 2, que el paciente haya pasado tanto tiempo en su infección previa que el anti-S ya no es detectable por las pruebas que nosotros hacemos porque ha bajado en sus títulos. Pero en verdad sí está, solo que no es detectable por las pruebas.
La otra opción es que sea un falso positivo, es decir, otro problema de prueba que detecte un falso positivo de anticore y en realidad todos son negativos. Y la otra opción es que haya antígeno S, es decir, que haya antígeno S y anticore, es una infección activa, sea crónica o aguda sin la persistencia de antígeno S, pero que en algunos casos crónicos el antígeno S baja un poco porque la carga viral disminuye y porque hay menos antígenos en sangre, pero sí está presente, solo que no es detectable por la prueba. Entonces, cuando tengamos antígeno S negativo, anti-S negativo y anticore positivo, en general quedémonos con la interpretación que es el periodo ventana de la recuperación de una infección aguda. Nuevamente acá, el periodo ventana para recordar disminución de antígeno S en la resolución de una infección aguda y aparición de anti-S, donde ambos no son medibles, y el anticore ya está bien alto desde que se inició la infección, y puede ser IgM o IgG, eso era variable. Y el anti-E podía ser positivo, pero no era mucho de confianza porque es muy variable y sirve más para la infección crónica. Muy bien. El tamizaje o screening de hepatitis B se hace en pacientes asintomáticos. Si el paciente ya tiene síntomas, ya no sería un tamizaje. Y lo que pedimos es antígeno S y anti-S. Tenemos que pedir los dos para poder determinar si el paciente ha tenido una infección previa o ha estado vacunado, es decir, si tiene inmunidad o si en realidad tiene ahorita la infección. Por ejemplo, pedimos estos dos y nos sale antígeno S positivo y anti-S negativo. Si el antígeno S nos sale positivo, el paciente está infectado. Sea agudo o crónico, eso tenemos que ver con la historia. Podría ser una infección que ha sido asintomática y por tamizaje lo estamos encontrando, porque muchos de los casos pueden ser una infección asintomática, que puede ser aguda o puede ser crónica. Eso ya hay que evaluarlo clínicamente. Si el antígeno S sale negativo y el anti-S sale positivo, nos indica que el paciente tiene inmunidad. Si tiene inmunidad, podría ser por vacunación o por infección previa, y esto lo podemos determinar después solicitando el anticor. Pero como screening nos es suficiente saber que ahorita no tiene hepatitis B y que ya tiene inmunidad. No interesaría mucho saber como screening si es que la inmunidad fue por vacuna o por infección previa. Podríamos preguntarle para ahondar más, pero no sería necesario medir el anticor. Sin embargo, sí es importante como tamizaje medir el anticor, además de estos dos en la primera prueba, en 4 grupos de pacientes. Sobre todo lo que vamos a resaltar acá es pacientes donadores de sangre y de órganos, porque como les dije, los donadores de sangre nunca deben haber tenido hepatitis B. Así haya sido hace años y ya se hayan curado, no pueden donar sangre si es que han tenido hepatitis B. Por tanto, si le pedimos antígeno S y anti-S a un paciente que va a donar sangre, a la bolsa de sangre de un paciente que va a donar sangre, y nos sale el antígeno S positivo, ya no puede donar sangre porque está ahorita infectado, hay que tratarlo. Pero si este sale negativo y este sale positivo, nos quedaría aún la duda si puede o no puede donar sangre, porque se podría haber vacunado o se podría ir infectado en el pasado. Y no sería suficiente con preguntarle al paciente si se ha vacunado o no, porque no vamos a poner en riesgo al receptor de la sangre. Por eso es que de frente pedimos el anticor. Y si el paciente donador de sangre nos sale o de órganos nos sale anti-S positivo y anticor positivo, no puede donar sangre porque es una infección previa, curada, pero que no puede donar sangre. Y si el anti-S sale positivo y el anticor sale negativo, sí podría donar sangre porque es un reflejo de la vacunación, más no de una infección previa. Esta es otra tabla que resume en el caso de hepatitis aguda las distintas fases de la etapa aguda. Como vamos a ver, no le den mayor importancia a esto, salvo en la fase ventana que dijimos que el anticore es positivo, sobre todo el IgM, aunque también podría ser IgG, pero que el antígeno S y el anti-S eran negativos. Y como la infección se está resolviendo, a veces las enzimas pueden ser un poco elevadas o puede haber un poco de presencia de ADN viral. Pero en general es la fase ventana donde está en resolución. En la fase temprana de la infección aguda, por supuesto que las enzimas van a estar elevadas, va a haber un montón de carga viral. El anticor va a ser positivo porque desde un inicio se eleva, sobre todo el IgM al inicio. El antígeno es probable que sea positivo porque les dije que en una infección aguda hay bastante replicación y el antígeno representa replicación. Y el antígeno S va a ser positivo porque hay una infección. Y en la fase de recuperación, es decir, cuando el paciente ya se recuperó, no hay carga viral. Acá ponen más menos porque siempre a veces dicen que puede persistir una carga viral indetectable. Por eso es que los donadores de sangre no pueden haber tenido hepatitis B nunca. Las enzimas hepáticas son normales, el anti-E es positivo, pero dijimos que eso es variable porque a veces no es detectable. Y lo que nos determina que ha sido una fase de recuperación de una infección previa es el anticor positivo y el anti-S positivo. Esto ya lo habíamos repasado anteriormente. Este gráfico lo uso para repasar las fases de la infección crónica. Hemos dicho que la infección crónica se define como persistencia de antígeno S por más de 6 meses. Y que el antígeno E
nos va a permitir determinar si el paciente está teniendo un daño hepático mayor, porque nos representa una mayor replicación y una mayor carga viral. Por lo tanto, acá vamos a ver 4 etapas. La fase inmunotolerante, donde es sobre todo al inicio de la infección crónica. Y como dice al inicio, lo más probable hemos dicho que la seroconversión de antígeno E a anti-E sucede más tardíamente en la infección crónica. Por lo tanto, en la fase inmunotolerante, las enzimas hepáticas están elevadas. Esto es solo para completar, porque recuerden que en infección crónica el antígeno S siempre es positivo y el anticuerpo siempre es positivo, porque se positiviza desde la infección aguda, desde que inicia la infección. Y el anti-S es negativo porque no hay memoria inmunológica, porque la infección es ahorita. Entonces, en la fase inmunotolerante, las enzimas hepáticas pueden estar normal o algo elevadas, porque lo que más está sucediendo es que recién se está replicando bastante el virus. El ADN viral, es decir, la carga proviral, está bien elevada porque está habiendo infección crónica inicial. Y el inmunotolerante se refiere a que el daño hepático está dado más que nada por el sistema inmune. Por tanto, no hay tantas enzimas hepáticas elevadas porque se define como fase inmunotolerante. Sin embargo, sí hay una gran carga viral. En el caso de la inmunoactiva antígeno E positivo, las enzimas hepáticas están elevadas, porque hemos dicho que el antígeno E positivo nos indica que hay gran replicación y por lo tanto gran daño hepático. La carga viral va a estar elevada y el antígeno E va a ser positivo, porque ese es el nombre de la fase, antígeno E positivo inmunoactiva, mientras que el anti-E es negativo. Luego acá hay dos otros grupos. Ambos son antígeno E negativo. Este es el antígeno E negativo que va con la literatura que dice con antígeno E negativo y anti-E positivo hay poca replicación, por lo tanto daño hepático. Y este es el grupito que les dije que se escapaba de la regla, que son antígeno E negativo pero inmunoactivos, es decir, si bien tienen antígeno E negativo y anti-E positivo, que significaría poca replicación y poco daño, en realidad sí están teniendo daño hepático evidenciado por elevación de enzimas hepáticas, carga viral elevada y por más que tengan antígeno E negativo y anti-E positivo. Esta fase inmunoactiva antígeno E negativo también tiene estos otros dos nombres. Y esta fase crónica inactiva o no replicativa es donde el antígeno E es negativo, el anti-E es positivo y se cumple la regla de que hay poco daño hepático, que las enzimas están normales o algo elevadas y la carga viral es baja. Esto es solo para repasar las distintas fases y esto tiene más implicancia en el tratamiento, pero ya está fuera de los objetivos de esta exposición. Ahora, la infección oculta de hepatitis B es otra definición ya que se escapa a los objetivos de esta presentación, pero lo pongo para que la tengan en cuenta. Ahora vamos a hablar de hepatitis C. Igualmente que en hepatitis B, la infección aguda se trata de los primeros 6 meses y en hepatitis C el 15 a 30% se resuelve espontáneamente. Hemos dicho que en hepatitis C el 50% de adultos llega a infección crónica, a diferencia de hepatitis B que menos del 5% así infección crónica. Vamos a tener dos marcadores acá, el anticuerpo contra hepatitis C y el ARN de hepatitis C. El que primero aparece en la infección es el ARN de hepatitis C, pero no es detectable en las primeras 1 a 2 semanas de infección. Por lo tanto, puede que un paciente ya esté infectado con hepatitis C, le hacemos la prueba a la semana de que se ha infectado y nos sale un falso negativo. Por lo tanto, hay que repetir la prueba en 2 a 4 semanas si es que nuestra sospecha de infección sigue siendo elevada. Otra característica del ARN es que al inicio de la infección tiene una gran variabilidad. Es decir, un día puede estar positivo, al día siguiente baja y en ese día si tomamos la prueba sale negativo. Y esa variabilidad hace que nuevamente, si le tomamos una prueba a un paciente con alta sospecha de hepatitis C y nos sale negativo el ARN y seguimos con alta sospecha, hay que repetir la prueba en 2 a 4 semanas que ya se estabilice un poco más el valor. Y respecto al anticuerpo de hepatitis C, la seroconversión, es decir, pasar de cuando no hay anticuerpos a cuando sí hay, acá no se divide entre IgM y IgG, simplemente la presencia de anticuerpo recién aparece a los 30-70 días, es decir, al 1-2 mes de adquirir la infección. Y el IgM no tiene utilidad en el diagnóstico de infección aguda porque puede ser detectado al mismo momento que IgG, es decir, después de 1 o 2 meses, y puede persistir hasta por un año. Por lo tanto, sospecharíamos de infección aguda si es que tenemos ARN positivo y anticuerpo negativo, porque como el anticuerpo recién aparece al 1 o 2 meses, si ya tenemos ARN positivo y anticuerpo negativo, se trataría de una infección aguda. Recuerden que el ARN indica infección,
porque es la presencia del virus, mientras que el anticuerpo nos podría indicar infección como también infección previa, es decir, que el paciente ya se ha recuperado. Por tanto, si tenemos los dos, sí o sí es una infección, porque el ARN está presente. Si solo tenemos ARN y no anticuerpo, podría ser una infección aguda, porque aún no aparece el anticuerpo. Y si solo tenemos anticuerpo, lo más probable es que se trate de una infección pasada, salvo que estemos en la etapa donde el ARN todavía no es detectable. Pero como hemos dicho, el anticuerpo se demora en aparecer, por lo tanto es poco probable. También es importante determinar el genotipo del virus de hepatitis C para el tratamiento, porque el tratamiento es un poco más complejo, ya que el virus es más agresivo y tiene gran variabilidad genética. El screening o tamizaje se hace con el anticuerpo de hepatitis C, vamos a ver luego. Y nuevamente, si tenemos ARN positivo o anticuerpo negativo, significa que está con una infección, porque está la presencia del virus, del ARN del virus. Y hay alta probabilidad que esta infección sea aguda, porque los anticuerpos todavía no aparecen y hemos dicho que la seroconversión es lenta. Por lo tanto, estaríamos en un periodo antes de que aparezcan los anticuerpos, siempre y cuando sea un paciente inmunocompetente. Porque en pacientes inmunodeprimidos, la producción de anticuerpos puede ser escasa y darnos un falso negativo. Y aún más razón si es que este resultado lo volvemos a medir después de unas semanas y nos sale ARN positivo y anticuerpos ahora positivos. Es decir, si hubo seroconversión, estamos seguros de que esta infección ha sido reciente porque los anticuerpos han cambiado después de unas semanas, es decir, a los 34 o 70 días. Y en el momento que medimos y salió negativo, significaba que la infección había sido adquirida recientemente. Acá tenemos el curso de una hepatitis C aguda con recuperación, es decir, que no se hace crónica. Como vemos al inicio de la infección, si es que hay síntomas, el ARN del virus siempre está presente, la enzima hepática se eleva, pero vemos que al inicio el anticuerpo contra hepatitis C sigue siendo bajo, es decir, tenemos ARN positivo, anticuerpo negativo, y es lo más probable entonces que nos encontremos en una etapa aguda. Si por otro lado tenemos ARN positivo y anticuerpo positivo, podríamos estar ya más tardíamente en la enfermedad, mientras que si tenemos solo anticuerpo positivo, lo más probable en este caso es que ya estemos en la recuperación. Ahora, en el caso de un patrón en una infección aguda que se hace progresión crónica, al inicio es lo mismo. En la parte aguda tenemos el ARN positivo con anticuerpos negativos. Luego se positivizan los anticuerpos y como la infección sigue siendo crónica, es decir, más de 6 meses de presencia del ARN del virus, que en este caso está representado por el ARN, tenemos anticuerpo positivo y ARN positivo, pero con alteración de las enzimas hepáticas. Sin embargo, las enzimas hepáticas en la hepatitis C crónica tienen una gran variabilidad, como vemos acá, y a veces pueden estar incluso normales. Por lo tanto, la presencia de ARN positivo nos indica que está el virus. Y si tenemos anticuerpos con ARN, lo más probable es que la infección ya sea un poco más avanzada en el tiempo, pero no necesariamente crónica. Para decir crónico tiene que ser más de 6 meses de la presencia del ARN. Entonces, a modo de repaso, tenemos un paciente con anticuerpos negativos y ARN detectable. Lo más probable es que nos encontremos en una etapa aguda, porque todavía no aparecen los anticuerpos, o que sea un paciente inmunosuprimido. Entonces, o que sea hepatitis C aguda, como en este ejemplo que vimos, que el ARN ya está presente, pero los anticuerpos se demoran 1 a 2 meses en aparecer. O una hepatitis C crónica en un paciente inmunocomprometido, o en casos excepcionales donde no pueden producir anticuerpos y por lo tanto ya es crónica, pero nunca aparecen los anticuerpos por esa deficiencia en producción. Otra opción es que los anticuerpos estén positivos y el ARN no sea detectable. Hemos dicho que ese podría ser el caso de una infección previa curada, es decir, que se ha resuelto espontáneamente o que ha sido tratada, cualquiera de las dos opciones. ¿Por qué? Porque si tenemos anticuerpos como vemos acá y ya no hay ARN, significa que el virus ya no está presente. Por lo tanto, es una infección previa o tratada. Sin embargo, como vemos en este superíndice, puede ser necesario repetir esta prueba para asegurar que el virus ha sido eliminado, porque como dijimos, en las etapas iniciales, justo no tan inicial cuando todavía no hay anticuerpos, sino cuando el anticuerpo ya aparece, el ARN viral puede ser un poco variable y darnos un falso resultado negativo cuando en realidad sí está presente. Por eso hay que hacer un seguimiento para asegurar que efectivamente ya no hay ARN y que no fue un falso negativo. Si detectamos los dos, lo más probable es que sea una hepatitis C crónica o un poco más avanzada en el tiempo, o que sea una infección aguda, pero nuevamente acá tenemos que saber la historia de exposición, porque podría ser una infección, como vemos acá, cuando detectamos los dos, puede estar antes de los 6 meses,
y ya se detectan los dos. O pasados los 6 meses también se pueden detectar los dos. Por lo tanto, podríamos estar en una etapa aguda un poco avanzada o en una etapa crónica. Y ahí es importante la historia de exposición. Si los anticuerpos son negativos y el ARN es no detectable, es decir, si los dos son negativos, lo más probable es que se trate de que el paciente no esté infectado y tampoco ha tenido una infección previa. Pero nuevamente si nuestra sospecha es alta, al inicio de la infección hemos dicho que el anticuerpo puede ser negativo y el ARN puede ser muy variable. Por lo tanto, los dos podrían salir negativos. Y si nuestra sospecha es alta, hay que repetir la prueba en 1 o 2 semanas. Vamos a evaluar ahora un paciente con hepatitis C aguda, cómo hacer el diagnóstico. Entonces tenemos un paciente que tiene signos y síntomas característicos de hepatitis aguda. Queremos evaluar si tiene o no hepatitis C. Comenzamos midiendo el ARN y el anticuerpo. Ahora, hay dos opciones, el ARN sale positivo o sale negativo. Y en cada opción el anticuerpo puede ser positivo o negativo. Si el ARN es positivo y el anticuerpo es negativo, hemos dicho que es muy probable que se trate de una infección aguda porque el anticuerpo todavía no se lo convierte, que es en este caso. O en casos raros, en pacientes inmunocomprometidos siempre van a tener anticuerpos negativos o podían tener anticuerpos negativos por más de tener una infección crónica. Pero en general, un ARN positivo con anticuerpos negativos nos indicaría una infección aguda. Es decir, estos signos y síntomas corresponden a una infección aguda por hepatitis C. Y más aún si hacemos seguimiento y los anticuerpos cero convierten, nos estaría reforzando la idea de que se trata de una infección aguda. Si el ARN es positivo y el anticuerpo también es positivo, como vemos acá, podría tratarse de una infección crónica o de una infección aguda según la historia clínica y la historia de exposición. Si el paciente entonces si tiene ARN positivo, sí o sí está infectado. Hemos dicho que puede ser agudo o crónico. Ahora vemos en su historia médica y si tiene un ARN negativo en los 6 meses anteriores, entonces se trataría que es una infección aguda porque su ARN hace 6 meses era negativo. Hasta ahí ese problema se solucionó. Ahora, ¿qué pasa si el ARN no era negativo, sino era positivo hace 6 meses? Y ahora tiene ARN positivo y anticuerpos positivos. Habrían dos opciones, pero ya no nos queda tan claro si es agudo o crónico. Si el paciente tiene exposición de alto riesgo reciente y además ARN fluctuante, porque dijimos que al inicio el ARN es fluctuante, podría tratarse una infección aguda. Sin embargo, si es que no tiene estos, podría tratarse una infección crónica. Pero como ven, ponen probable porque ya no podemos decir a ciencia cierta si se trata o no de una infección crónica o aguda. Porque en este caso, por ejemplo, el paciente hace 6 meses podría estar infectado, se trató o se curó y ahora se está volviendo a infectar. Porque uno se puede volver a infectar por hepatitis C por la variación antigénica, no hace memoria inmunológica. Por otro lado, la opción de que el ARN salga negativo y el anticuerpo salga negativo, hemos dicho que no nos indica que no hay evidencia de hepatitis C. Sin embargo, a veces tenemos que hacer seguimientos si nuestra sospecha es alta, porque podría ser recién al inicio de la infección donde no estamos viendo que se vuelvan positivos. En este caso, como el paciente ya tiene síntomas, lo más probable es que el ARN ya debería ser positivo. Sin embargo, si ambos son negativos, la infección por hepatitis C es poco probable. Si seguimos sospechando, hay que repetir las pruebas. Ahora, si el ARN es negativo y el anticuerpo es positivo, como vemos en este gráfico, podría tratarse de una infección previa que ya se resolvió solita o que fue tratada. Sin embargo, hay que repetir la prueba de ARN para asegurar que en verdad no hay infección, porque hemos dicho que a veces el ARN puede ser fluctuante y darnos un resultado falso negativo. Entonces repetimos el ARN en 12 semanas y si nos sale negativo, ahora sí confirmamos que como el anticuerpo es positivo y el ARN es negativo en 2 ocasiones, esto se trata de una infección previa que se curó. Si el ARN sale positivo en 12 semanas, entonces estamos confirmando que se trataría de una infección aguda, porque efectivamente está siendo fluctuante y acá nos salió un resultado negativo cuando en realidad ya había presencia del virus. Esta es otra gráfica para ver un paciente que se ha expuesto a un fluido contaminado con probable hepatitis C y queremos ver si se ha contagiado o no se ha contagiado con hepatitis C. Lo que hacemos nuevamente es medirle ARN y anticuerpos en las 48 horas posteriores a la exposición. Si el ARN es positivo y el anticuerpo es negativo, tiene infección aguda, porque hemos dicho que es bien probable que el anticuerpo todavía no se lo convierta y por eso solo el ARN es positivo. Si el ARN es positivo y el anticuerpo es positivo, es decir, a las 48 horas de la exposición, lo más probable es que esto ya se trate de una infección crónica preexistente o una infección aguda pero preexistente que no se debe a esta exposición. Si el ARN es negativo y el anticuerpo es negativo, no podemos descartar infección porque recién han pasado 48 horas, los dos tienen derecho a ser negativos aún. Entonces repetimos el ARN a las 4 semanas, porque el primero que se vuelve positivo de estos dos es el ARN.
Si el ARN se vuelve positivo a las 4 semanas, ya estamos confirmando infección aguda y hay que hacer seguimiento para ver la seroconversión de los anticuerpos. Si a las 4 semanas el ARN es negativo, tampoco podemos decir que no hay infección, porque 4 semanas es un punto de corte muy breve para poder decir que efectivamente esta exposición nos llevó a que el paciente no se infecte, sobre todo ante una enfermedad que puede ser grave. Entonces repetimos el ARN en 12 a 16 semanas. Si sigue siendo negativo, lo que hacemos es volver a repetir a los 6 meses. Recién si a los 6 meses nos sale negativo, podemos confirmar que el paciente no se infectó con esta exposición. Ahora, si al inicio el ARN sale negativo y los anticuerpos salen positivos, podría tratarse de una infección previa que se ha resuelto, por eso los anticuerpos son positivos, pero de todas formas el paciente puede infectarse de nuevo porque el virus de hepatitis C no genera memoria inmunológica. Entonces hay que volver a repetir el ARN a las 4 semanas para ver si es que el paciente que estuvo previamente infectado con hepatitis C y se curó se ha vuelto a infectar. Y sigue el mismo algoritmo que mencionamos. Ahora sobre hepatitis D. La hepatitis D también se llama agente delta y hemos dicho que requiere del virus de hepatitis B. Puede haber coinfección aguda, es decir, cuando uno se contagia tanto de hepatitis B como D al mismo tiempo. Puede haber superinfección aguda, es decir, en un paciente que ya tiene hepatitis B crónica o de larga data, se infecta con hepatitis D. Y la infección crónica de hepatitis D es en cualquiera de estos dos casos que la infección sea crónica. Por supuesto que si la infección de hepatitis D es crónica, también tiene el paciente que tener hepatitis B crónica para que pueda el virus hepatitis D persistir. Entonces, para poder diagnosticar hepatitis D, sí o sí tiene que haber antígeno en superficie de hepatitis B, porque hemos dicho que tiene que estar presente el virus de hepatitis B para poder permitir la replicación de este virus del agente delta, le vamos a llamar para no confundir B con D. Entonces, para poder diagnosticar infección por el agente delta o por virus delta, tiene que haber infección por hepatitis B y la infección de hepatitis B se mide por la presencia del antígeno en superficie. Para poder determinar coinfección aguda de B con D, tiene que estar presente el IgM anticore. Hemos dicho que en este caso IgM no nos indica que el virus de hepatitis B está causando infección aguda, pero sí nos indica que la infección ha sido reciente. Por lo tanto, para poder decir que nos hemos infectado con los dos, el mejor marcador sería anticore IgM de hepatitis B, con los diagnósticos de hepatitis D que vamos a ver después. Ese es el virus o el virión de la hepatitis D, que tenemos el ARN, el antígeno de hepatitis D y el antígeno de superficie de hepatitis B. Podemos medir el antígeno de hepatitis D, es indicador de infección aguda porque tiene corta duración, a diferencia del antígeno de superficie de hepatitis B, que dijimos que indicaba infección, pero no necesariamente aguda o crónica. En cambio, este antígeno de D, de delta, nos indica infección aguda porque tiene corta duración. El ARN del virus delta es el gold estándar para diagnosticar infección, es decir, sea aguda o crónica, y además es útil para el seguimiento. El anticuerpo total contra hepatitis D se detecta aproximadamente un mes después de la infección aguda, y la seroconversión, es decir, un paciente que pasa de anticuerpo negativo a anticuerpo positivo, puede ser la única forma de diagnosticar la infección aguda por hepatitis D. Pues lo vamos a entender mejor después con un gráfico. Este puede ser a su vez IgG e IgM. El IgG puede persistir de por vida, es decir, el paciente puede estar infectado y tener IgG, o ya haberse curado y tener IgG. Es parecido al anticore. Y el antihepatitis D IgM se detecta entre el periodo en que aparece el antígeno de hepatitis D, que dijimos que era de corta duración, y el desarrollo de IgG, e indica infección crónica si se presenta en títulos altos, al igual que el antihepatitis D total. Es decir, el IgM no necesariamente nos indica infección aguda, simplemente si está en títulos altos nos indica infección crónica. Esto lo vamos a entender mejor con la gráfica. Esta es una gráfica de una infección, hepatitis B con D, es decir, coinfección aguda autolimitada. Es decir, los dos se infectan con los dos y se resuelven los dos. Acá tenemos dos gráficas que representan lo mismo. En este caso tenemos el IgM anticore, que dijimos que tiene que estar presente para poder diagnosticar coinfección aguda de B con D. Tenemos el ARN de hepatitis D, que nos indica infección por el virus. Y tenemos el antígeno en superficie de hepatitis B. Y los criterios para poder decir que el paciente tiene que estar infectado, que puede estar infectado con D, es que esté el antígeno en superficie de la hepatitis B, y para decir que es coinfección aguda tiene que estar IgM anticore de hepatitis B. Una vez que tenemos esto, diagnosticamos infección de hepatitis delta con la presencia del ARN de delta. Y además, está acá. Y además vemos que acá el IgM anti-D y el IgG anti-D inicia el IgM, baja porque la infección se resuelve y el IgG aumenta y ya se queda persistente de por vida.
Por lo tanto, en una infección aguda tenemos IgM anticore contra B, antígeno de superficie contra B y el virus ARN de hepatitis D. El IgM y IgG pueden estar presentes como pueden que no, pero el IgG luego va a persistir a lo largo de la vida por más que la infección se resuelva. Ahora, en una superinfección, en un paciente con infección crónica de hepatitis B, que se infecta con hepatitis D, así va a ser la historia. Tenemos acá arriba el IgM e IgG contra hepatitis D. Y acá abajo tenemos el antígeno de hepatitis D, que hemos dicho que es de corta duración, independientemente que la infección persista. Por tanto, el momento de la infección con hepatitis D, en un paciente que ya tiene hepatitis B de base, va a haber acá el aumento del antígeno de D y va a bajar ahí mismo. Como vemos, el antígeno de superficie de B, cuando se infecta con D, puede haber un descenso y haber un falso negativo. Eso es importante tener en cuenta al momento de tomar las pruebas, pero en general está presente y tiene que estar presente para que pueda haber infección por delta. Por otro lado, el ARN de hepatitis delta aumenta al momento de infección aguda y como es crónica se va a mantener en un punto más o menos estable. Vemos que las enzimas hepáticas en un paciente con hepatitis B crónica que esté, por ejemplo, con antígeno E negativo, de por sí están en su línea basal, o así sea antígeno E positivo, están en una línea basal, sea alta o baja. Cuando el paciente se infecta, además con hepatitis D, hay una reagudización del cuadro de hepatitis y las enzimas hepáticas pueden anormalizarse o aumentar de lo que ya estaban aumentadas antes. Y en el caso de IgM e IgG, hemos dicho que el IgM, en el caso anterior, como vieron, subía y bajaba porque la infección se autolimita. En cambio, en la infección crónica, el IgM sube, sube, sube y sigue subiendo y luego baja, pero este aumento constante en títulos altos de IgM nos indica infección crónica. Y el IgG aumenta y ya se queda elevado de por vida. Entonces, a modo de repaso, tenemos coinfección aguda, superinfección y una infección con hepatitis D crónica, que vendría a ser este caso, donde ya hay IgG y hay antígeno de B y el ARN de D, pero ya no está el presente el antígeno D. Esto lo vamos a entender mejor con esta gráfica. Entonces, como vemos acá, en cualquiera de los tres casos de hepatitis D, el antígeno de superficie de hepatitis B tiene que ser positivo, porque para que pueda haber infección por delta, tiene que estar presente B. Ahora, de estos, el anticore IgM tiene que estar positivo sí o sí en la coinfección aguda. Pero en el caso de superinfección o infección crónica con hepatitis D, la infección de hepatitis B en estos dos casos es crónica, por lo tanto el anticore IgM es negativo. Y en el caso de la coinfección aguda, el anticore IgM de hepatitis B es positivo. El antihepatitis D total, anticuerpo total, en el caso de infección aguda, es decir, que sube y baja, es tardío y de bajos títulos, porque vimos que subía y bajaba, salvo el IgG que luego podía persistir. En el caso de superinfección, es decir, un paciente que ya tiene hepatitis B crónica y se infecta, los títulos son rápidamente aumentados y en hepatitis B crónica los títulos también son altos porque persisten altos, como en el caso de esta imagen. Al momento de la superinfección, los títulos empiezan a aumentar rápidamente y luego en la infección crónica los títulos se mantienen altos, sea de IgG en este caso o IgM que está bajando un poco después. Ahora, el ARN de hepatitis D va a estar presente en todos los casos, pero en el caso de coinfección aguda, como la infección viene y se va a aparecer y va a ser transitorio. Mientras que en los otros casos, como la infección es más crónica, va a permanecer positivo. Y los otros marcadores, bueno, el antígeno de hepatitis D era de corta duración, por lo tanto se puede pasar desapercibido. Y en el caso de una infección crónica ya no va a estar detectable. Mientras que el IgM contra hepatitis D, en el caso de superinfección aguda, los títulos aumentan rápidamente. Ahora, hepatitis E, para terminar. Hepatitis C es importante mencionar que hay una ausencia de pruebas estandarizadas, lo que dificulta el diagnóstico. Entonces, ante un paciente con sospecha de hepatitis C, primero pedimos IgM anti-E. Si es positivo, nos sugiere infección reciente por el hecho de ser IgM, pero esto tiene que ser confirmado. Lo podemos confirmar detectando ARN hepatitis E en suero o en heces, y la ARN no nos detecta la infección. Podemos pedir una prueba alternativa de IgM. Recuerden que hepatitis C siempre es aguda, excepto en casos inmunocomprometidos o trasplantados que podría ser crónico. Por lo tanto, si el anticuerpo es positivo, nos sugiere infección reciente que puede haber sido curada espontáneamente o estar presente ahorita. Por lo tanto, confirmamos con ARN, confirmamos con otra prueba de IgM, porque no hay unas pruebas estandarizadas y podría ser un falso positivo. O vemos que los títulos de IgG estén en aumento.
Si siguen aumentando los títulos IgG, se trata de una infección que está sucediendo en el momento, porque de lo contrario, si fue una infección pasada, los títulos IgG ya estarían nivelados y llegados a un basal. Y en pacientes con sospecha de infección crónica, es decir, en los pacientes inmunosuprimidos o con trasplantes, el diagnóstico se hace con el ARN sérico. Así es el curso serológico de una infección por hepatitis E. Tenemos en la etapa de los síntomas, que se le dan las transaminasas y en la excreción del virus en las heces, porque fecal oral, vemos como el IgM está en aumento, y en este caso podemos detectar el virus, y el IgG también aumenta y se queda persistente a lo largo de la vida. Mientras que una vez que se lo soluciona la infección, el IgM ya disminuye. Nuevamente acá, el IgM sube, baja, y tenemos que el IgG persiste. En conclusión, la hepatitis A tiene transmisión fecal oral, es común en países en desarrollo, solo tiene un cuadro agudo y en niños suele ser asintomático. Tiene vacuna y el diagnóstico es con IgM, antihepatitis A. Y el IgG antihepatitis A indica infección previa o vacunación. La hepatitis B tiene transmisión por sangre, fluidos y transmisión vertical. Menos del 5% de adultos hacen infección crónica versus el 90% perinatal de recién nacidos y 50% de niños. La vacuna es una vacuna recombinante del antígeno de superficie. El antígeno de superficie indica infección, sea aguda o crónica. Si persiste más de 6 meses, ya se diagnostica hepatitis B crónica. El anticuerpo contra el antígeno de superficie indica o infección previa o vacunación. Si además de este estar positivo hay anticor positivo, se trata de una infección previa. Si hay anti-S positivo y anticor negativo, se trata de vacunación. El antígeno E indica replicación e infectividad, y el anti-E indica lo contrario, es decir, disminución de la carga viral y remisión de la enfermedad hepática, pero no en todos los pacientes. Vimos que había un subgrupo de pacientes con hepatitis B crónica, con antígeno E negativo y anti-E positivo, que tenían actividad inmune y transaminasas elevadas y carga viral elevada. En el periodo ventana, es decir, cuando se está resolviendo la infección aguda, el antígeno S está disminuyendo y el anti-S está aumentando, pero no se pueden detectar. Por lo tanto, está presente el anticor, que suele ser IgM, y a veces dijimos que estaba presente el anti-E, pero que en su cantidad era pequeño y no nos podía decir con certeza si estábamos o no en el periodo ventana, porque a veces podía salir negativo. Entonces, periodo ventana es todo negativo y anticor positivo. Si un paciente tiene antígeno S, indica infección. Si tiene anticor positivo, nos indica también infección, porque el anticor empieza a subir desde el momento de la infección. Y si tiene anticor IgM positivo, podría tratarse de una infección aguda. Nuevamente, como les dije antes, el antígeno S para decir infección crónica o aguda tiene que estar presente más de 6 meses para decir que se trata de crónica. Si el IgM es positivo, es probable que se trate de una infección aguda, pero no necesariamente sería así. Sin embargo, si vemos este patrón, nos estaría indicando la sospecha de una infección aguda, más no confirmando. Igual lo contrario, si el IgM anticore es negativo, nos estaría indicando sospechar de una infección crónica, pero para poder decir a ciencia cierta que se trata de una infección crónica, tendríamos que tener la presencia del antígeno S por más de 6 meses. Pero si no tenemos esa información, nos podríamos guiar con esto. Pero tenemos que tener claro que no estaríamos 100% seguros de que se trate de una infección aguda o crónica. Las complicaciones de hepatitis crónica, que pueden ser B, C o D, tienes carcinoma hepatocelular, cirrosis, falla hepática o síndrome hepatorrenal. La hepatitis C tiene una gran variación antigénica, eso hace que no hayan vacunas y que el paciente se pueda reinfectar. La infección crónica es en más del 50% de adultos, a diferencia de menos del 5% en B. Y la transmisión es sobre todo en usuarios de drogas endovenosas. Y transfusión sanguínea, pero ahora no tanto por el hecho de que se hacen tamizajes de las bolsas de sangre y de los donadores. El ARN de hepatitis C es el marcador más temprano, pero dijimos que no es detectable en las primeras 2 semanas e incluso al inicio puede ser fluctuante. El anticuerpo contra hepatitis C aparece tardíamente y el IgM no tenía utilidad. Y el tamizaje es con anticuerpo de hepatitis C. La hepatitis D también se llama agente delta y requiere infección por hepatitis B y se distingue coinfección cuando se infectan los dos al mismo tiempo versus superinfección, que es un paciente con hepatitis B que se infecta con hepatitis D. La vacuna hepatitis B protege contra hepatitis D. La presencia de antígeno en superficie de B es necesario para poder diagnosticar D, como dijimos, y el IgM anticor de B es necesario para diagnosticar coinfección aguda de B con D. Y la superinfección puede causar una reactivación del virus hepatitis B en un paciente que ya tiene hepatitis B de base y tiene peor pronóstico que la coinfección.
Y el ARN de hepatitis D es el nuevo estándar para diagnosticar infección de hepatitis D y es útil para el seguimiento. Finalmente, el IgG de hepatitis D puede persistir de por vida, y me dijimos que aparecía y ya no desaparece, mientras que el IgM indica infección crónica si aumenta los títulos y los títulos están presentes en cantidades elevadas, porque dijimos que en la infección aguda el IgM subía y bajaba rápidamente. Y el hepatitis E tiene transmisión fecal oral, un cuadro autolimitado, pero hemos dicho que pueden haber cuadros crónicos en pacientes inmunosuprimidos y trasplantados y cuadros más graves en gestantes, E de embarazadas. El diagnóstico es con IgM, que indica infección reciente, y se confirma con ARN, con otra prueba de IgM o con elevación de los títulos de IgG en medidas seriadas. Esta es la bibliografía, por si quieren leer un poco más, y cualquier pregunta no duden en escribirme. Muchas gracias.